El Congreso del 6 de junio con Julieta Santos. Julieta, ¿estás por ahí? Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar y yo lo grabo, Julieta, entonces después toda la gente puede tener acceso a esta charla. Probá si querés compartir. Dale, perfecto. Aquí voy. Ahí se ve Canva, ¿no? Ahí se ve, ahí se ve perfecto. Bien, Gamificación, perfecto. jugar para educar Ahí con está. sentido. Bueno, Julieta, el tiempo es tuyo y Bueno, comenzamos. Yo ya se está grabando, así que puedes comenzar. perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto estar nuevamente aquí en este encuentro para presentarles y poder hablar un poquito sobre este tema que, bueno, a mí me gusta tanto, que es la gamificación. Y hablar un poco de cómo el juego, la gamificación se relaciona con la educación, justamente con el propósito para educar con sentido. Bueno, entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué vamos a trabajar o qué vamos a intentar ver hoy en este encuentro? La búsqueda es poder reflexionar críticamente sobre el rol de los juegos en los procesos de aprendizaje. Eh, Vamos a buscar desarmar, recordar un poquito cómo nos sentimos, qué nos evoca eh, el juego en nuestras memorias, cómo podemos abrir nuevas preguntas. También vamos a buscar comprender la gamificación como una estrategia con sentido pedagógico y reconocer los elementos de la gamificación y explorar su aplicación situada. Bien, entonces, para comenzar esta pequeña charla, los voy a invitar que desde sus casas puedan tomarse un minuto, cerrar los ojos, hacer memoria a cuando jugaban, cuando eran chicos quizás o jóvenes, cómo lo hacían, de qué manera, qué juegos eran, cuántos años tenían, jugaban con adultos, con niños y que se ah, pongan a anotar quizás en una hojita alguna frase que les evoque ese recuerdo sobre aprendí jugando cuando o descubrí algo importante mientras. Entonces, les voy a dar ahí como un momento, unos segunditos mientras hablo, para poder imaginarse, para poder recordar cómo se sentían cuando jugaban. Esta manera de evocar recuerdos nos invita a no solo hablar en esta charla de la importancia del juego, la gamificación en el aula, en la enseñanza, sino también vivirlo, poder sentir un poco, bueno, cómo nos atraviesa en el cuerpo, en nuestro corazón, en nuestras emociones, los juegos, ¿no? Entonces aquí no hay respuestas correctas, solo memorias y podemos ir dejando esas reflexiones que van anotando, que quizás se van acordando e imaginando, para poder reflexionar como un hilo conductor en toda esta conversación, ¿sí? Entonces, en ese pequeño ejercicio de poder evocar el recuerdo, de poder imaginarnos, eh, yo recolecté un poco estas imágenes porque mi recuerdo se iba hacia estos juegos. Incluso hay uno de ellos que no está plasmado, que es saltar la soga. La verdad que bueno, que son juegos que me marcaron desde chica, que jugaba mucho con mi familia, con mis compañeros y, y realmente me conectaban con, bueno, con esa Juli motivada, curiosa, con ganas de querer jugar y jugar. Y em, incluso como anécdota, debo contar que muchos de estos juegos nosotros los hacíamos no solo digamos, por fuera de la escuela, sino en la escuela antes de arrancar las clases. Nosotros ingresábamos y,
y de hecho entrábamos a la escuela casi media hora antes para poder jugar y tener ese momento. Entonces, ¿qué voy a rescatar de esta anécdota o de este recuerdo? Y que también un poco los invito a que en sus casas también reflexionen qué les lleva a pensar. En mi caso es la motivación, cómo a mí me llevaba a, sin obligación, ir antes a la escuela solo por el hecho de jugar, de estar ahí presentes, de compartir un espacio de encuentro con mis compañeros y creo que eso dice mucho, ¿no? De lo que vamos a hablar a continuación. Bien, pero antes de entrar bien al tema gamificación, vamos a hablar un poquito de cómo podemos ver el juego en disputa. Durante mucho tiempo, jugar fue visto eh, como lo otro, como algo por fuera del estudio, de la escuela. Fue visto como algo más relacionado con lo improductivo, con lo desordenado, que debía quedar en el recreo, por fuera de la casa, después de la escuela, júntense a jugar tal cosa. Entonces, em, ¿cómo podemos ver que aquí mucho tiempo el juego ha entrado en esa disputa con la institución escuela, con la educación? Entonces, hoy en día ya no vemos esta separación tan tajante. Ahora vamos a contextualizar un poquito, pero sí podemos ver que cada vez más en los discursos aparece esto de, bueno, incorporar el juego, incorporar propuestas lúdicas en la enseñanza. Entonces podemos ver cómo eso que antes estaba por fuera del escolar, ahora entra cada vez más, permea y debemos de alguna forma incorporarlo a nuestras propuestas de enseñanza. Y así yo dejé algunas preguntas, más que nada reflexivas, para preguntarnos si recuerdan alguna clase en la que aprendieron jugando. Y bueno, esta pregunta de por qué se pensó, por qué creen que se pensó durante tanto tiempo que el juego y el aprendizaje eran opuestos. ¿Qué riesgos y qué potencias ven al jugar en el aula? Entonces, estas son preguntas disparadoras, no porque tengan que responderlas, pero sí creo que esta también es una posibilidad de reflexionar juntos. Eh, esta, esta división eh, que hubo tan clara del juego y la escolar y cómo ahora cada vez más aparecen, están presentes. Bueno, y respecto a la primera pregunta, antes de pasar, casi se me olvida, en mi caso, por ejemplo, cuando me voy a lo anecdótico, a estas memorias, en general no tengo recuerdos de que en mis clases haya sido incorporado el juego para como motivo de aprendizaje, como metodología de aprendizaje, quizás algún que otro espacio lúdico para introducir algún concepto, tal vez sí, pero no está tan marcado en mi trayectoria el juego en clases. Quizás en las de ustedes sí, y si es así, también los invito a anotarlo para poder, bueno, desandar, para poder desarmar, bueno, de qué manera se incorporó el juego en ese momento, en sus experiencias de vida y de qué manera, bueno, hoy se propone este desplazamiento. O si quizás ustedes tienen experiencias en su siendo docentes en sus clases de que ya lo incorporan, bueno, ¿de qué manera lo están incorporando o trayendo el juego en sus clases? Bien, un poco entonces a lo que me quiero referir con esto de dónde está ubicado el juego
antes y dónde está ahora es en este cambio de paradigma, ¿sí? Este cambio de paradigma no es algo que haya sucedido hoy, de un día para el otro, es algo que viene sucediendo hace tiempo. Quizás si podemos hablar de corrientes pedagógicas y me pongo un poquito más teórica y técnica, podríamos hablar de lo que caracteriza a la corriente más tradicional en un antes y después también todo el pasaje hacia las corrientes, por ejemplo, la escuela novista, que en realidad esto viene sucediendo hace tiempo, ya hace tiempo que hablamos de un cambio de paradigma. Sin embargo, hoy también sigue presente esta temática con más vigencia que nunca y ya vamos a ver bien. Pero me interesa como puntualizar un poco en estos cambios, ¿no? Si bien es un proceso, no es algo nuevo, sí hablar de, bueno, cómo antes, en un paradigma más tradicional, el juego era más llevado, más pensado para el área del recreo, el área por fuera de la clase, y cómo hoy se incorpora, se empieza a pensar como parte de la estrategia didáctica, como antes el aula parecía como ese espacio más serio, un espacio en donde, bueno, solo aquí es momento de hablar de contenidos, de cuestiones más ligadas a el conocimiento y como ahora cada vez más el aula es porosa, donde permean situaciones de lo externo y cada vez menos podemos apartarlas, dejarlas por fuera, sino que se presentan y de alguna manera, bueno, eso produce un cambio, produce una implicancia en nuestra clase. Como antes estaba más ligado, ligada a la idea de, bueno, aprender a través de la memorización. Y hace mucho ya hablamos de esto de el sujeto activo, que se relaciona con la siguiente, de invitarlo a que experimente, a que aprenda por sus propios medios. Entonces ahí también como el estudiante hay un pasaje de entender al estudiante como un receptor o como un sujeto activo que tiene la posibilidad, la capacidad de ir en busca de trabajar y a través de ese trabajo, de esa exploración, poder tener una experiencia de aprendizaje significativa. Y la importancia del cambio de concepción del error, en donde antes quizás este error, esta equivocación del estudiante se veía más desde el lado o se actuaba más desde la penalización y no hablo solo de esto del castigo tan característico cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en las películas antiguas o de antes, en el castigo corporal, no yéndome tampoco tan al extremo, sino también la penalización con la nota y cómo ahora está visto más desde un concepto de, bueno, el error es una posibilidad de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, bueno, un poco quería hablar de estos cambios de paradigma para poder entender y contextualizar en dónde se enmarca el lugar del juego, de la ludificación en la enseñanza hoy en día. Y aquí un poco la discusión entonces es, ¿por qué hablamos de gamificación ahora si me estás diciendo que en realidad es un proceso que viene cambiando, que se viene dando desde hace tiempo? Lo que sucede es que venimos hablando de, bueno, el estudiante como sujeto de aprendizaje activo, de aprender a través de la ludificación hace tiempo, pero la gamificación también hay que entender que está ligada con el mundo de lo digital. Entonces también lo que sucede, y no debemos dejar de tener en cuenta,
que vivimos en una época que podríamos caracterizar como una época de la desconexión, en donde en realidad hay una hiperconectividad por las redes sociales, por el mundo digital, que se viene incrementando cada vez más. Quizás yo tengo como viene desde hace tiempo el avance tecnológico, pero como un gran momento significativo en nuestras vidas fue la pandemia, porque a través de la pandemia toda nuestra vida de alguna manera se virtualizó. Hubo un empuje social hacia ese camino. Entonces, ante esta hiperconectividad que tenemos, también lo que sucede es que hay una desconexión, una falta de conexión en los vínculos, y que cada vez se nos presenta más, digamos, la problemática o es más difícil encontrar una motivación en el estudiante. Creo que más de un docente se verá, digamos, reconocerá en esto, se sentirá aludido con esto que voy a comentar, pero muchas veces lo que pasa es que con tantos estímulos que tienen los chicos, con tanta información que tienen, cada vez es más difícil llevar propuestas que no solo que sean atractivas, sino que puedan de alguna manera conectarlos, engancharlos, motivarlos, darle curiosidad. Y queramos o no, la curiosidad, la conexión, la, el que sea algo que los motive, la motivación, es algo que no se genera de forma espontánea, pero que también es necesario para generar estos aprendizajes significativos. Bien, nosotros podemos decir, bueno, seguimos enseñando de la misma manera, no hay problema, pero la forma en la que estamos enseñando muchas veces está ligada más o está pensada para estudiantes de otra época y no para las demandas y las necesidades actuales. Entonces, ante ese rechazo, ante ese choque con una generación que no conecta, que no se motiva, que no siente curiosidad por lo que aprende, lo que sucede es que justamente el proceso de aprendizaje se inviabiliza cada vez más. Em, entonces, no es que la gamificación o el juego vaya a ser una solución. No es que gamificamos solamente para entretener, pero sí que es una búsqueda que se genera como un puente a través del juego y la gamificación para poder implicar al otro, para poder motivarlo, para poder establecer esa conexión con esa generación que cada vez tenemos más brecha, más distanciamiento de alguna manera. Bien, entonces, ahora vamos adentrarnos un poco en en el significado etimológico de la palabra gamificación y en qué hablamos cuando hablamos de juego. Yo hasta el momento los usé casi como sinónimos. Sin embargo, hay ciertas diferencias, no son lo mismo, y creo que es importante poder entender a qué se refiere cada una de ellas, sobre todo para tener las herramientas necesarias para poder construir este tipo de estrategias en nuestras prácticas. Entonces, cuando hablamos de juego, aquí se pueden como tener a leer las diapositivas, pero poco el juego en sí nos referimos a esa actividad libre, a un juego como, ahí puse algunos ejemplos, como el jugar a la escondida, al uno, como los juegos que yo traje al comienzo, bueno, esos son juegos, donde la persona juega solo por jugar, no hay un propósito educativo. Em, en el aula puede darse este tipo de iniciativas, de actividades, pero cuando están presentes son solamente por el hecho de jugar, de divertirnos, de generar una dinámica ahí
más de relacionarnos y no una relación directa con algún contenido que tengamos que dar. Ahora bien, también está el juego serio. El juego serio llamamos a ese juego que está diseñado, está pensado con un fin formativo. O sea, sí busca el entretenimiento, el entretenimiento, sí busca esa instancia de juego lúdico, pero a través de ese juego se busca enseñar algo concreto, ya sea algún valor, ya sea algún contenido, ya sea alguna habilidad o competencia. Ahí puse como ejemplo el SimCity Edu. No sé si ustedes conocen ese juego, pero hay muchos similares que son esos juegos en donde, por ejemplo, se construyen establecimientos en una ciudad para poder entender las dinámicas urbanas. Entonces, por ejemplo, como para dar ahí, un ejemplo en particular y puedan darse cuenta de qué se trata, se usa este juego para que los estudiantes puedan entender lo que le involucra el desarrollo de una ciudad y después se puede trabajar sobre la reflexión o sobre, digamos, con mayor profundidad desde los contenidos en la asignatura de formación ética y ciudadana, como para dar un marco, ¿no? Em, y después está el aprendizaje basado en el juego, ABJ, que es cuando el docente incorpora un juego existente, es un juego que ya existe o lo crea, pero que está dentro de la secuencia, digamos, didáctica y tiene un propósito pedagógico claro. Entonces ahí es algo más estructural, está pensado metodológicamente y por ejemplo, ahí menciono reversionar el juego de la OCA y adaptarlo con preguntas de ciencia, ¿no? Entonces el docente ya en la planificación piensa cómo a través del juego lo pone como estructura de aprendizaje y a través de ese juego se puede planificar, se puede realizar una secuencia didáctica en base a eso. Bien, ahora bien, nos vamos a centrar en gamificación. El concepto de gamificación, que es por el cual estamos hoy, digamos, más centrándonos, estamos hablando, la gamificación es una estrategia de aprendizaje. ¿Qué no es la gamificación? No es repartir stickers, no es disfrazar una clase aburrida en algo más divertido, sino más bien es la posibilidad de crear narrativas, desafíos, reglas, misiones, es de la posibilidad de convertir el aprendizaje en una verdadera experiencia. Entonces, la gamificación en realidad lo que hace es incorporar elementos del juego, por eso mencioné misiones, desafíos, ahí abajo hay más, insignias, puntos, niveles, narrativas, elementos del juego, pero las llevamos a contextos que quizás no son juegos. No es que nosotros planteemos una dinámica, ahora vamos a jugar, sino que incorporamos esos elementos y los llevamos a una propuesta gamificada con un objetivo específico que puede ser motivar, potenciar la participación, que puede ser el buscar esta curiosidad en los estudiantes, ¿sí? Buscamos generar un compromiso, un incentivo en el ánimo de la superación. Entonces la gamificación se presenta aquí como una alternativa más que viene con el objetivo de potenciar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Aquí traje algunos ejemplos como para tener una noción de ello.
Podría ser diseñar una clase como una misión secreta con roles, niveles y recompensas, proponer una búsqueda del tesoro para repasar contenidos, usar insignias digitales al lograr aprendizajes. Y en el aula se transforma toda la secuencia didáctica en una experiencia con estética y mecánica lúdica, donde el objetivo no es jugar, sino que aprender se sienta para los estudiantes como jugar. Entonces aquí, nuevamente, cerramos los ojos, nos acordamos de las emociones, de cómo nos sentíamos jugando, cómo nos involucramos, cómo nos comprometemos, cómo nos motiva el jugar y llevamos eso a nuestras propuestas. Bien, no se trata de jugar en sí, sino de que se sientan y que puedan aprender como lo hacen al jugar. Ese es el objetivo. Ahora bien, no todo es color de rosas, también hay que ver el lado B de la gamificación, poder desarmar un poquito de a qué nos referimos cuando hablamos de gamificación, más allá de la definición, y entender que la gamificación está estrechamente ligada con este mundo digital del que traía hace un rato el contexto, em, y entender su origen extranjero. De una forma, hablar de gamificación implica reconocer que estamos hablando de un extranjerismo, que estamos trayendo algo no solo extranjero en el sentido de que su origen es de otro país, sino también de cómo se presenta algo, como algo que irrumpe, que cada vez nos acontece más, que está muy ligado con el mundo digital, con los juegos, con las aplicaciones, con estas nuevas formas de aprender de los videojuegos que se genera por fuera, digamos, de lo escolar. Entonces, el término gamificación en sí, en inglés, viene de la palabra gamification. Game, la primera parte de la palabra, significa juego y el sufijo ification indica la acción o efecto de convertir algo en otra cosa. Entonces, de alguna manera, para hacer como una traducción literal del término, gamificar es poder convertir lo que no es juego en un juego, o al menos algo en lo que se parece. Este término no es nuevo, es un término que fue creado en el 2002 por Nick Pilling, que fue un diseñador británico y que empezó a usar este término, esta palabra, para describir el proceso de realizar, de hacer interfaces y los procesos más jugables, más dinámicos, más atractivos y estimulantes. Sin embargo, como les menciono, no estaba ligado al educativo, no estaba ligado al contexto escuela, estaba más ligado a la lógica empresarial. Este término no se popularizó en ese momento, en el 2002, sino que recién entró un poquitito más en auge a partir del 2010, 2011, 2012, donde hay como un boom, por decirlo de alguna manera, un avance bastante significativo del mundo digital, de las tecnologías, y este término se empezó a mencionar cada vez más en conferencias, en artículos, en el mundo empresarial y también en el mundo educativo, que fue impulsado por todo el avance de las aplicaciones, de los videojuegos, de los sistemas de puntos y de las mecánicas de juegos aplicadas a la vida real, ¿sí? Entonces, como para hacer
breve repaso, proviene este término, es un término que viene más del inglés británico en este caso, que se popularizó mucho después y el significado está relacionado con usar estos elementos de juego en contextos que no lo son, que no son juegos. ¿Con qué objetivo? Para motivar, para dar curiosidad, para comprometer, para transformar la experiencia. ¿Sí? Ahora bien, entonces podemos preguntarnos por qué gamificar hoy. Entonces, más allá de reflexionar de que la gamificación tiene algo de lo extranjero que irrumpe, que quizás no fue pensada para el mundo educativo, que tiene tintes bastante ligados a lo empresarial, no podemos dejar de reflexionar o de tener en consideración que la gamificación es una puerta del aprendizaje. Los estudiantes a través de la gamificación van a sentirse motivados, van a sentir esa curiosidad, esa emoción, em, esa curiosidad que es motor del saber, que esa motivación que les permite aprender de forma más significativa. Ahora bien, también esto de el corrimiento del lugar activo del estudiante en donde ya no responde una pregunta que el docente le hace, sino cómo dispone su cuerpo y se siente como un juego, donde él juega a responder y no se siente quizás juzgado o no siente tanto temor a la hora de participar, porque allí el error se transforma en una posibilidad y no en un castigo. Entonces, según Marín, la gamificación trata de potenciar procesos de aprendizaje basados en el empleo del juego. Eh, Se desarrollan estos procesos de enseñanza de aprendizaje que facilitan la cohesión, la integración y la motivación por el contenido y potenciar la creatividad de los individuos. También Posada, que es otro autor, señala desde el 2014 que podamos reflexionar sobre la relación intrínseca que hay entre lo humano, entre la naturaleza humana y eh, lo lúdico, el juego. De hecho, mucho tiempo antes de que existiera la escuela, como hoy la conocemos, eh, los, los estudiantes, las personas en realidad, se educaban y aprendían a través del juego. ¿M? Entonces, ¿cómo estas actividades que hoy lo vemos como algo, ni siquiera como un condimento, pero como algo para agregar porque queremos hacer más divertida la enseñanza, en realidad como es algo que nos atraviesa, nos interpela como seres humanos y cómo nos posibilita una experiencia de aprendizaje más significativa. Y esto se debe a que la curiosidad que genera la dinámica de juego eh, es fundamental en los procesos de aprendizaje, es motora, eh, nos pone en una disposición de descubrir, de explorar, ¿sí? Entonces, aquí Alcedo menciona que el niño, la niña exterioriza todas sus inquietudes y aprendizajes sin barreras ni inhibiciones. Está muy relacionado con esto de que hablábamos de la situación, como en el cuerpo los estudiantes sienten que están jugando y en realidad no es esto de
responder y estoy respondiendo mal o bien. Estoy jugando. El corrimiento de la posición genera esa posibilidad, ese puente. Desde ese lugar, un poco mencionar que muchos estudios reconocen cómo el juego, como lo lúdico, como también la gamificación, se presenta como un motor emocional. Un poco recapitulando todas estas cuestiones que vengo mencionando, la curiosidad activa el deseo de aprender, el juego estimula la memoria y la atención sostenida, y la emoción que genera el juego potencia la construcción de aprendizajes duraderos. Ahora bien, esto no quiere decir que sea un puente directo o una relación directa, causa-efecto, una receta de que a través del juego o una propuesta gamificada el estudiante va a tener aprendizajes duraderos. No es ese el mensaje que quiero dar, sino que sí es una posibilidad de, es promotor, los juegos son promotores de estas instancias y que pueden ayudar a que para el estudiante sea un aprendizaje significativo. Desde este lugar, un poco, bueno, ya corriéndonos de esta parte más teórica, ya desarmamos los conceptos de gamificación, de juego, ya entendemos de dónde provienen, reflexionamos al respecto y su importancia, cómo esto es una posibilidad de aprendizaje. Bueno, desde ese lugar, ahora la invitación es a que en sus casas puedan diseñar una chispa gamificada, una propuesta de gamificación. ¿Y qué cosas son las que debemos tener en cuenta a la hora de generar una propuesta de gamificación? Siempre, siempre, siempre arrancar por la personalización del aprendizaje. Tener en cuenta, bueno, en qué nivel educativo estoy enseñando, cuál es la materia que estoy enseñando. No solo eso, sino algo que no marqué acá es eh, qué edad tienen mis estudiantes, cómo son mis estudiantes, no con el objetivo de eh, estigmatizar, sino de poder personalizar y adecuar la propuesta en la justa medida que, digamos, mi grupo de estudiantes necesita. Entonces, vamos a tener en cuenta nuestro grupo en foco para no hacer algo generalizado. Después vamos a construir un título creativo de la experiencia gamificada y lo más importante es elegir qué elemento del juego usarías. Acá recordemos que la diferencia entre un juego y una gamificación es que la principal, el juego, eh, recupera juegos lúdicos y los transforma, los relaciona con contenidos. Y la gamificación lo que hace es recuperar los elementos del juego. Entonces podemos, no sé, remarcar las misiones y los desafíos como elementos que yo quiero para diseñar esta propuesta. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo pedagógico que busco con esta propuesta? Y bueno, la última de las preguntas es como más reflexiva al final. ¿Qué cambiaría si tus estudiantes pudieran jugar, pudieran realizar esta propuesta gamificada? Entonces, creo que estoy bien de tiempo, así que me voy a tomar unos minutos, porque quizás lo que, bueno, nos puede generar es, bueno, muy linda la teoría, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo diseño una chispa gamificada? A veces es medio complejo desde cero diseñar algo si no sé cómo hacerlo o no tengo una base por la cual arrancar.
Y desde ahí, mi sugerencia, mi aporte es a utilizar las herramientas que la tecnología nos brinda para generar propuestas de aprendizaje significativas. Entonces, una de esas herramientas puede ser em, la inteligencia artificial generativa. En este caso, yo voy a mostrar el primer ejemplo en ChatGPT. Yo creo que ahí se está viendo, ya porque compartí la ventana. Pero bueno, ChatGPT esta no es una cuenta que sea paga, sino que es gratuita, es una cuenta personal. Yo ingresé desde mi email y lo que voy a hacer es escribir un prompt. Un prompt es una instrucción clara para esta inteligencia artificial que se caracteriza por brindar textos, respuestas a través de textos, pueda responder. Entonces, lo que le quiero solicitar es que me ayúdame a crear una propuesta gamificada, ¿sí? Entonces, para mis estudiantes de 12 años, ¿sí? Em, Vamos a aclarar que debe estar vinculada al- a la asignatura de historia, por ejemplo. Bien, entonces lo que le puse es ayúdame a crear una propuesta. Vamos a aclarar la enseñanza gamificada para mis estudiantes de 12 años. Debe estar vinculada a la asignatura de historia y quiere incorporar como elementos del juego los desafíos y puse las insignias. Bueno, también podrían ser las misiones. Bien, em, entonces vamos a ver qué nos tira. Bueno, bien, entonces ahí la inteligencia artificial lo que hace es generar una propuesta, me genera un título, me especifica, bueno, cuál es el curso, la materia, entendió bien que era historia. Unidad temática sugerida, grandes civilizaciones de la antigüedad. Entonces acá, por ejemplo, si yo estoy dando otro contenido, eso no lo aclaré. Podría decirle que en historia estamos viendo en realidad este tema y se modifica. Acá me dice que también la propuesta gamificada la realizó para una duración de 3 a 5 clases. Esto también se le puede pedir que lo ajuste si queremos pedirle que sea en una o dos clases, en menos clases. Entonces, ¿qué hace ChatGPT? Genera una narrativa, me marca cuáles son los elementos gamificados, entonces genera misiones, desafíos, em, me dice cuáles, digamos, son esos desafíos, cómo trabajarlo, acá me marca grupal o en parejas, cómo es la insignia que le solicité al completar, y así va desarrollando todo. Entonces, esto siempre y cuando nosotros educadores somos los que debemos revisar y ajustar y adaptar con criterio, desde el pensamiento crítico, bueno, qué
qué cuestiones se ajustan o no a mi propuesta de enseñanza y qué cuestiones por ahí no me supo entender ChatGPT o no se ajustan a mi finalidad, a mi objetivo. Entonces uno le puede poner muchas gracias, pero quiero una propuesta gamificada para trabajar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Puedes ajustarlo. Y de esta manera va ajustando la propuesta según nuestro objetivo y cómo nosotros lo queramos hacer. También podemos cambiar los títulos. Muchas veces lo que a mí me sirve es copiar lo que me brinda ChatGPT y en un documento darle mi impronta, por ejemplo, cambiar los títulos, cambiar la narrativa si no me gusta y después se la vuelvo a mandar y decirle, hice algunos ajustes, no quiero que me cambies la esencia, quiero mantener esto, pero ayúdame a mejorar o desarrollar tal y tal otra cosa. Entonces, de esta manera tenemos un gran aliado para poder incorporar propuestas de aprendizaje gamificadas a nuestras clases. Yo lo mostré con ChatGPT, pero también se puede realizar de la misma manera con otras inteligencias artificiales generativas. Por ejemplo, voy a saltar a Gemini, que es de Google. Bueno, yo ya lo tengo abierto, pero les voy a mostrar cómo ingresar. A ver. Acá se ingresan a Google, van a este que dice Gemini y bueno, seguramente si nunca ingresaron les va a pedir que ingresen con su cuenta. Yo entré con la mía de Google y lo que hacen es escribir. Esto también tiene bastante acceso gratuito. Entonces le copio el mismo prompt y si quiero ajustarlo, lo ajusto, pero también aquí lo que va a hacer es generar otra respuesta. Entonces podemos compararlas, podemos ver en qué se diferencian, cuál me gusta más y desde cuál puedo trabajar. Así como está ChatGPT y Gemini, hay otras como Copilot de Microsoft. Y tantas otras que nos pueden ayudar para este tipo de cosas y nosotros allí nuestro lugar, lo más importante siempre es no quedarnos con la primera respuesta que nos brinda, sino, bueno, a seguirle haciendo preguntas, ajustes y tener lo más importante en consideración de que se ajuste a nuestro grupo, a nuestro, sí, a nuestros sujetos de aprendizaje, a nuestros estudiantes. Entonces, voy a volver aquí al PowerPoint. También bueno, para invitarlas que hagan la prueba, que hagan este ejercicio en sus casas de diseñar una propuesta gamificada, aunque sea para probar, a ver de qué manera impacta o genera alguna reacción en los grupos de estudiantes y de allí poder incorporarlo de forma paulatina, no como una exigencia, pero sí como una posibilidad de poder, de que sea promotora de aprendizajes significativos en nuestras clases, ¿no? Entonces, la búsqueda de alguna manera es esto, es seguir resaltando el lugar del docente, como decía recién, ya sea con el uso de ChatGPT, de cualquier guía generativa, siempre lo que importa es nuestro lugar de responsabilidad, de compromiso, de tener pensamiento y juicio crítico
ante lo que estamos proponiendo en nuestras clases y de, em, bueno, sumarnos a este cambio, a este movimiento, de no quedar embebidos en un lugar de ser meros transmisores, sino también posibilitadores y diseñadores de experiencias educativas, pasar de este lugar de solo explicar a un lugar de que implique provocar a los estudiantes, provocar, generar estas dinámicas de aprendizaje un poquito más activas que les generen motivación, curiosidad a todos los estudiantes y el pasaje de, bueno, enseñar a generar condiciones para aprender, para aprender jugando. Em, entonces, bueno, es no dejar de resaltar que los maestros, que los docentes son las figuras responsables para favorecer un ambiente de aprendizaje significante en los estudiantes. Por ese motivo, debemos encauzar de manera interactiva el proceso de aprendizaje innovador y activo. También Oliva, traer los aportes de Oliva para mencionar que él se refiere a la gamificación como un recurso de apoyo docente. No es que, como decía recién, no es que debamos incorporarlo sí o sí desde la exigencia, pero sí que puede ser una herramienta de construcción de didáctica que siempre en didáctica, en estas áreas, mencionamos la importancia de la forma contenido. Esto quiere decir no solo enseñar un contenido, sino también de qué manera lo hacemos. Entonces, al incorporar estas propuestas de aprendizaje lúdicas, gamificadas, bueno, nosotros estamos enfocándonos también en la forma en la que lo enseñamos y el aprendizaje involucra las dos, ¿no? Y la enseñanza. Entonces, ¿de qué manera el estudiante aprende? No solo es de qué manera nosotros transmitimos el mensaje, perdón, no solo de qué manera, cuál es el mensaje, sino de qué manera transmitimos el mensaje. Por ejemplo, a través de propuestas de lúdicas. ¿Sí? Em, entonces, allí el lugar fundamental de los docentes es poder sentirnos como protagonistas, como diseñadores, como protagonistas en el sentido de poder seleccionar y tener la posibilidad de construir estas experiencias y estas actividades para generar un interés en los estudiantes. Sin embargo, no dejar de entender y reflexionar, bueno, siempre. Esto lo incorporamos porque tiene un sentido pedagógico o lo estamos incorporando porque sí, porque viene como una imposición. Esto lo estamos incorporando porque creemos que es una receta mágica que va a llevar al aprendizaje significativo. Bueno, no. Ojo ahí, siempre tener la cautela, siempre tener el cuidado de entender que no es una relación tan directa, pero que sí es un puente, una posibilidad de. Y desde este lugar vuelvo un poco a recapitular estos juegos, estas memorias en las cuales hicimos al comienzo, en mi caso con estos juegos, para poder, bueno, repensar de forma quizás más reflexiva, por ejemplo, qué pasaría si los equipos del aula tuvieran que defender las ideas como quien tira de la cuerda con todas sus fuerzas pero sin romperla. Y si aprender a conjugar un verbo fuera como saltar de un casillero al otro sin perder el equilibrio del deseo. Entonces, bueno, creo que esta es una oportunidad también para reflexionar. Está buena la gamificación, pero también de qué manera podemos evocar estas emociones, estos sentimientos, esta forma en que nos atraviesa
el juego en nuestra infancia, en nuestras niñeces, en propuestas de aprendizaje, ¿sí? Para cerrar, compartirles esta frase. Quizás gamificar no sea otra cosa que recordar que enseñar también es encender, que el juego humaniza y que el aula es un territorio de lo posible. Entonces, creo que un poco la reflexión que nos llevo, que me gustaría que se lleven, es esta. Entender que el aula, que la escuela es un espacio de encuentro, es un territorio de lo posible y bueno, cómo lo lúdico, la gamificación entra allí como una oportunidad, como una posibilidad de encender, de conectar, de generar un puente. ¿M? Y esta pregunta más reflexiva, más personal, que pregunta, ¿qué parte de vos se activa cuando enseñas desde el juego? Entonces, no solo es a la hora de pensar las propuestas de enseñanza, no solo es pensar en cómo, qué estrategias podemos generar para que los estudiantes se sientan curiosos, para que sientan motivación, para que sientan que es algo atractivo y los engancha, sino también cómo nos sentimos nosotros, qué se activa en nosotros al enseñar desde el juego. ¿M? Así que bueno, ese es un poco el recorrido. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y que se lleven algunas herramientas para incorporar estas propuestas en sus clases. No sé, Cristian, si seguís Bueno, por ahí. Julieta, muchas gracias. Todo bárbaro. Así que bueno, cualquier cosa después si la gente nos pide el material, se lo vamos a acercar. Sí, por supuesto, por Con esto supuesto. ya Cualquier cosita me... terminamos por hoy, terminamos con los congresos del primer semestre, después seguiremos con los del segundo, pero por ahora esto es lo último. Así que bueno, Bueno, Julieta, que buenísimo. estuviste en varias actividades con nosotros y nos estamos viendo en el segundo semestre. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta Chao, luego. Chau, chao. chau. Chao.